mis hermanos, vamos a comenzar con la sesión de hoy, que como les mencionaba, es con el fin de cerrar un tema que iniciamos en la ocasión anterior. Tuvimos varias pausas debido a la conferencia, por su causa, que tuvimos hace poco. También una noche de comunión que estuvo allí también en esas fechas. Y queríamos cerrar el tema de lo que es la protección en el matrimonio. Como ustedes saben, nosotros estamos revisando un material que utilizamos aquí como iglesia para la consejería prematrimonial, que hemos de alguna forma tomado un extracto y hemos tal vez ampliado algunos otros puntos para llevarlo como un curso de miércoles. Entonces, hemos querido incluir un tiempo al final de preguntas, de respuestas, que lo manejamos como si fuera una consejería aquí con una pareja que nos acompaña. Y en el día de hoy vamos a tener a nuestro pastor Miguel y a Katy, su esposa, que por la soberanía de Dios están aquí, porque no deberían estar aquí, pero Dios los mantuvo aquí. Ellos viajaban a Perú y Dios decidió mover un poco los días y lo aprovechamos. Así que iniciemos. Yo quisiera, como quien dice, dar un resumen de lo que fue la última ocasión, ya que han pasado varias semanas. Entonces estuvimos hablando de protección en el matrimonio y hablamos de vallas, de límites que debemos establecer. Y esos límites tienen el objetivo, ¿verdad?, de protegernos de las influencias, de los peligros que vienen de fuera del matrimonio, pero también los que ocurren o surgen de dentro del matrimonio y que afectan entonces esa unión que quiere glorificar al Señor. Y dentro de las vallas que estuvimos hablando, unas tenían que ver con palabras, la forma en que hablamos, pero las cosas también con que nos comprometemos con nuestras palabras. Por eso mencionábamos de aprender a decir que no cuando se debe decir que no. Por ejemplo, a compromisos o a trabajos o a actividades que afecten a mi familia, yo debo de aprender a decir que no con mi palabra, ¿verdad? A relaciones que no ayudan o son de pecado para nuestra relación, pues tengo que también decir que no. Y entonces también poner límites en la mentira, en ser personas honestas, veraces con nuestra pareja. Nadie debe conocernos más que esa persona que Dios ha elegido para nosotros. Y aunque sean a veces cosas difíciles que debemos compartir, pues tenemos que ser veraces y transparentes. Dentro de esas palabras está obviamente lo que es palabras ofensivas o irrespetuosas que no debemos ni usar ni permitir que se usen en contra de nosotros como pareja. También hablamos de vallas en cuanto a respeto, que también incluye las palabras, pero esto incluye también las acciones. Hay ocasiones en que no se necesitan palabras para faltar el respeto, ¿verdad? Usted puede poner una cara que claramente puede faltar al respeto a la otra persona, puede tener una actitud que ocasione una ofensa. Entonces, dentro del matrimonio no deberíamos tolerar tanto del hombre, ¿verdad?, hacia su esposa, pero la esposa hacia el hombre no debe tolerar la falta de respeto, ya que permitir el irrespeto sería como dejar crecer una hierba mala en un jardín donde queremos que surjan flores y cosas que nos beneficien. Entonces, en el terreno matrimonial, el irrespeto, cuando crece, todos los demás frutos o hermosuras o virtudes no van a crecer junto con ese respeto que debe haber. También hablamos de la confrontación, de enfrentar el problema, pero con la meta de restaurar. O sea, es una confrontación sana, saludable, que busca un cambio, pero no con el objetivo de pelear o el objetivo de dañar, sino de que haya restauración a una situación específica. Hablamos de una valla o límite de distancia. Cuando haya alguna violación significativa entre nosotros como pareja, el acercamiento debe ser paulatino. ¿Qué quisimos decir con eso? Bueno, que si esa violación ocurrió, no debemos pasarle, como decimos los dominicanos, paño tibio a la situación y como si nada hubiera ocurrido, seguir el día a día. No, deberá haber un acercamiento que sea
paso a paso, donde se haya confrontado y donde también se haya hablado acerca de la situación. Y lo mismo con el tiempo, ¿verdad? Violaciones significativas requieren tiempo para la restauración completa. O sea que no, si ofendo a mi esposa Angélica, que está aquí, con palabras hirientes, no puedo esperar que ella a los 15 minutos esté bien conmigo y me dé un abrazo y que todo marche bien. No, ella va a necesitar tiempo para perdonarme, para sanar, para yo demostrar que realmente he estado comprometido a no ofenderla de esa forma. Y nueva vez, el objetivo es restaurar, el objetivo es que nueva vez estemos juntos, más de cerca, no con el objetivo de separarnos o llegar a divorcio. También hablamos de un poco más de respeto y me gustó eso que hablamos en aquella ocasión y está en el material, y es que cuando hay respeto hay estas cosas que vemos aquí. Cuando hay respeto entre ambos, tu opinión es oída. Tus diferencias son consideradas. Tus preferencias no son ignoradas. Tus sentimientos son considerados. Cuando estás equivocado, eres confrontado, sí, pero de una forma respetuosa. O sea que esto no se trata de uno solo, que es el centro y el que gobierna, o el controlador y el soberano, ¿verdad? No, esto es algo mutuo, donde yo te voy a escuchar, no solo tus palabras, sino también tus sentimientos, tus preferencias, en lo que difieres, por qué difieres de eso, y no simplemente decir, bueno, si tú eres diferente, lo vamos a hacer así y no te voy a escuchar. No, esto es algo que involucra a ambos. Y entonces allí, cuando el respeto no está ahí, como decíamos, todo se ha perdido y no hay nada que se logre si el irrespeto está. Entonces, eso fue un resumen más o menos de la última sesión. Y hoy vamos a tener una segunda parte de Protegiendo su Matrimonio. Y el objetivo es, como mencionamos, un matrimonio en las manos de Dios se protege de las amenazas externas e internas que pudieran afectarle. Entonces, hasta ahora hemos hablado de estos 3 puntos: vallas o límites, dar y recibir respeto y prioridades en orden. Y hoy vamos a hablar muy rápidamente de estrategias de protección que protegen el matrimonio. Y si ustedes recordarán, yo sé que es difícil, pero este fue el último pasaje que pusimos en pantalla en aquella ocasión. Y hablamos de que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si pensamos en que esto es una verdad absoluta como lo es, que está en la palabra, nosotros al crear estrategias para proteger esta unión que es tan valiosa para Dios y para nosotros, lo primero que debiéramos preguntarnos es ¿qué tanto yo estoy involucrando, conociendo, rindiéndome al Señor para que esta edificación crezca y se proteja? Por eso la primera estrategia es conozca a su Dios. El famoso pasaje de verdad de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pudiéramos decir, el hombre o el esposo perece por falta de conocimiento de Dios. La mujer, la esposa perece por eso mismo. Y en redundancia, el matrimonio perece por falta de conocimiento. La búsqueda, como orábamos hace unos minutos, ¿verdad?, de Dios individual, en pareja, afecta la dinámica diaria del matrimonio. Hay otro pasaje que ustedes recordarán, muy conocido también en Jeremías, que dice, si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor, pero de que me entiende y que me conoce, ¿verdad? Es la forma, es como la meta de tu vida, el aplauso más grande que tú puedas recibir es de que estoy buscando a Dios, de que estoy conociendo y entiendo cuál es su voluntad para mi vida. Hay un autor que ya no está vivo, se llamaba J.I. Packer, G.I. Packer, ya estoy, hasta el inglés me está olvidando. Pero él decía lo siguiente, él decía, somos crueles con nosotros mismos si tratamos de vivir en este mundo sin conocer al Dios que lo gobierna y lo dirige. Somos como, dice él, crueles al tratar de ignorar
y conocer al Dios que creó y gobierna todo. Imagínense al Dios también que creó, diseñó, pensó y planeó el matrimonio. Somos no solamente crueles, somos necios. Si nosotros pensamos que con nuestro conocimiento vamos a lograr que esto funcione desconectado del Dios que lo creó. Entonces, por eso el conocimiento de Dios es vital. También conozca a su enemigo. Y el enemigo, según la palabra de Dios, es tripartito, ¿verdad? O son varios. La carne, que está en nosotros, anda con nosotros, vivimos allí. El mundo, las influencias, la forma de pensar, las ideologías, cómo se gobierna cada día, esta forma de vivir que tiene la gente. Y Satanás, que en muchos círculos, ¿verdad?, es lo que más atención requiere, pero el enemigo más peligroso, entendemos, es la carne, porque ese anda con nosotros para todos lados. Y tenemos que hacerlo morir, y tenemos que pedir perdón, y tenemos que reconocer que está esa lucha. Incluso los pasajes que se muestran ahí en cuanto a la carne, habla de que los deseos de la carne son contra el espíritu, y viceversa. Y entonces las obras de la carne, ¿verdad?, son evidentes: celos, envidia, disensión, pleitos. Todo eso surge en el matrimonio. Y cuando ignoramos ese enemigo, entonces tenemos serios problemas. Dentro de esa carne estamos nosotros mismos. Podemos saber que tenemos un enemigo que se llama carne, que está en nosotros, pero conocernos a nosotros mismos implica de que yo sé que tengo una carne que pelea o va en contra del espíritu, pero las luchas que yo tengo son diferentes a las que tiene mi hermano Starling. Las debilidades que yo tengo, mi forma de pensar, y como mencionas allí, ¿verdad?, mis sentimientos, mi forma de hablar, mis relaciones, mi tiempo, mi carácter, son diferentes y tengo que conocerme. Oye, ese es un área donde yo no soy fuerte y tengo que trabajar en eso. Y para armar estrategias que protejan este matrimonio, yo sé que tengo que reconocer primeramente que eso es una debilidad y entonces declararlo o compartirlo con mi esposa y que juntos trabajemos en eso, así como yo con ella. Actitudes adecuadas es otro de los puntos que protegen el matrimonio o lo afectan. Y dentro de estas actitudes que protegen el matrimonio es estar abiertos a que otros nos cuestionen, nos pregunten cosas. Pregunta aquí entre nosotros: ¿qué se requiere para que tú y yo le permitamos a la gente? Sí, pregúntame lo que sea, no hay problema. ¿Qué características? Confianza, humildad, seguridad, ¿verdad? Se necesita estar de esa forma para yo poder decir: mira, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que negar. Mira, si hay algo, incluso si encuentras algo, lo voy a reconocer y voy a pedir perdón. Porque mi meta no es yo tener aquí una habitación secreta que nadie vea. No, yo quiero ser un hombre fiel a Dios. Y tú también. Entonces, sé abierto a que te pregunten de tu vida, incluso tu esposa, pero también puede ser tus hijos, familiares, amigos, hermanos de la iglesia y demás. Sé un hombre, una mujer humilde y sencillo que no tenga temor de esas preguntas. Reconoce tu falta, como mencioné, y pide perdón. Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Tenemos un Dios, ¿verdad?, misericordioso, fiel, abogado, fiel y justo, dice la palabra, que si venimos a Él, incluso ante otros, también encontraremos esa misericordia. Sé humilde, que ya hablamos de eso, que es indispensable para lo anterior, pero la referencia es mi maestro, Jesucristo. Esa es la meta, ¿verdad? Puede ser que mi cónyuge, mi familia, los demás no quieran mostrar esa humildad, pero yo no tengo como referencia esos otros parámetros, otras parejas que se manejan diferentes. No, mi parámetro está claro, es Cristo, es su carácter, es su persona, es su gloria. Y entonces yo seré humilde, pero es como Él. La palabra dice, ¿verdad?, en Mateo 11, 29,
Tomen mi yugo sobre ustedes. Y tú estás esperando, bueno, ¿cuál será ese yugo? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y aquí viene, y hallarán descanso para sus almas. Increíblemente el mundo se maneja diferente, ¿verdad? Si más orgulloso yo estoy, más me defiendo, yo creo que yo voy a ser más feliz. Pero Cristo dice, no, suelta eso, sé manso y humilde y tú vas a hallar descanso para tu alma. También, que incluye la humildad, muestra una actitud de servicio y esto tenemos a nuestro maestro como ejemplo de sobra. En esta misma semana teníamos un devocional de Juan 13, donde Jesús limpió los pies, ¿verdad?, de los discípulos. Y ahí vemos la interacción con Pedro y con los demás. Pero estas palabras, quise tomar un extracto bien breve, muestran a ese corazón de siervo y cuál es su objetivo. Juan 13, del 13 al 17, dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo, ¿quién es el siervo? Bueno, yo, no es mayor que su Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, una vez más, serán felices si los practican. Otro principio contracultural, totalmente, ¿verdad? Si eres humilde, si eres un siervo, si estás dispuesto a que en el día a día del matrimonio, ¿verdad?, dame un vasito de agua, por favor. Ay, no, pero búscalo tú, porque tú nunca quieres a buscar nada. Entonces, no, pero que hay que tender la cama y no, pero tú sabes que yo tengo que irme a trabajar. Y puede darse esos casos, pero la actitud de servicio, de humildad, de apoyo mutuo, se rompe a veces porque nosotros pensamos que vamos a estar más cómodos. Pero Jesucristo dice, si tú tienes un corazón de siervo, tú serás más feliz. Y si lo practicas, increíblemente. Esos son los parámetros, los paradigmas de la palabra de Dios. Por último, lo que hablábamos de confrontación, pero saludable. ¿Cuántas parejas, hermanos? Y yo quisiera, ¿verdad?, reconocer algo. Nosotros los latinos nos da trabajo confrontar. Y yo puedo hablar de mí mismo. Una de las cosas que en consejería a mí me da más trabajo, oye, voy a tener que decirle la verdad, este hermano o esta hermana lo necesita escuchar, pero me da mucho trabajo. Tengo que orar, tengo que pedirle, Señor, dame tu palabra, dame. Y entonces lo digo. Pero en otras culturas eso no es tan difícil. Se dicen las cosas, a veces con respeto, pero tienen un objetivo detrás y es que las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir así. Entonces, en la palabra nosotros encontramos eso por doquier. Dios mismo como modelo, pero también entre los hijos de Dios. Todo buen matrimonio requiere momentos de confrontación. Cuando eso no pasa, lo que se está es acumulando una bomba de tiempo donde ya se dice de repente, de la nada, ya no aguanto más, se acabó, pero tú nunca me... Porque nunca se habló de los problemas. Áreas que se requieren de confrontación, el manejo de conflictos, ¿verdad? Bueno, tú te alteras mucho, tú levantas la voz cuando estamos a veces discutiendo en el conflicto. Y eso es necesario abordarlo. Es verdad que tenemos diferencias, pero no, así no se puede hablar. Eso no honra a Dios y eso es algo que yo no te voy a aceptar. Expresiones, el trato, en fin. También en las finanzas. Manejo de las finanzas donde el gasto es a veces no de una sola carne, sino ni siquiera consensuado y a veces irresponsable. Se necesita abordar esos temas de las relaciones sexuales, ¿verdad?, de la intimidad del uno al otro, donde a veces notamos egoísmo en la otra persona o incluso tal vez soy yo y necesito ser confrontado y que me abran los ojos, mira, amor, está pasando esto. Y necesitamos hablar de eso porque esto es parte importante de lo que es la relación matrimonial. De la crianza, ay hermano. Yo creo que mi esposa y yo tuvimos como 2 o 3 conflictos antes de que nacieran los niños. Después que nacieron los niños,
No, que no es así, que no es así. No, porque tú no crees que debiéramos hacer. No, pero tú estás loco. Y ahí una forma de pensar, una forma de criar, una forma, no, que en mi casa y en la casa de ella. Entonces, eso es un tema, ¿verdad? Donde a veces necesitamos hablarlo, necesitamos corregirlo, necesitamos ponernos de acuerdo para que nuestros hijos puedan ver, bueno, papi y mami tienen una misma opinión. Y es porque ellos decidieron hablar aparte y entonces corregir o orientar al niño o al joven. Entonces, pero la crianza es un tema donde necesitamos también a veces confrontar. La relación con otros que están alrededor del matrimonio, ¿verdad? Dentro de eso lo primero están los suegros, los padres de cada uno, donde Dios nos llama, ¿verdad?, a ser una sola carne y separados de padre y madre, donde a veces las influencias de esa familia original quieren entrar al matrimonio y tenemos que poner límites y parar y decir, mira, papi y mami, esta es mi familia ahora y estas cosas se manejan de esta forma. Cuando eso no ocurre, cuando no hablamos con los suegros, con amigos a veces, con relaciones, y no confrontamos o le decimos a la pareja, mira, eso está mal, tú estás dejando que esa persona o esas decisiones afecten nuestra dinámica familiar, no podemos dejar que eso siga así, debe de parar. Cuando no se hace eso, entonces la relación matrimonial cada vez más es afectada. Principios a considerar para confrontar. Si tú vas a confrontar a alguien con algo, la palabra dice, ¿verdad? Mira tu ojo primero, mira la mota que está en tu ojo. Cambia tú primero, entrega, ¿verdad? Muestra un compromiso con crecer, con cambiar tú primero, porque cuando vayas a confrontar, le vas a pedir algo que tú también quieres para tu vida. Establece y comunica claramente que la meta en la confrontación es mejorar la relación, no es dañarla. Vamos a hablar de esto, pero no es para yo decirte tú eres el culpable y tú eres la causa de esta destrucción. Sino, no, queremos hablar, pero el objetivo de esto es que mejoremos, es que demos un paso hacia adelante, no hacia atrás. No deje de afirmar su amor por el otro. Dentro de esa confrontación, tú sabes, yo te amo, ¿verdad? Esto no es con el objetivo de que yo estoy negando que tú eres importante para mi vida, no, nos amamos y por eso queremos mejorar. Sea persistente y paciente, si es necesario, y yo creo que siempre va a ser necesario, pero a veces hay situaciones que deben de hablarse una vez y otra vez hasta el momento en que hayan pasos serios de crecimiento. Este me gusta mucho porque a veces cuando escuchamos todas estas cosas, ahora lo voy a hacer, y somos perfeccionistas, ¿verdad? Un error que el otro comete ahí mismo, que no es así. O en el día a día, usted conoce, realmente yo no lo he vivido en mi casa y por la gracia de Dios no me han tocado consejerías de esa forma, pero he escuchado personas que discuten por la forma en que se aprieta la pata dental, que se dobla una sábana, que se colocan estas cosas aquí y allá. Y a veces, al final, son temas de que no quiero rendir una forma que no es relevante y soy perfeccionista. Entonces lo que debo es agradecer a Dios y a mi esposo o esposa con los pasitos que estamos dando, los cambios que estamos manifestando a través del tiempo. Bien, eso es todo lo que quería compartirles.